Mucho me tome esta llamada. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, mi querido Juan, muchísimo gusto de poder saludarte a ti y a todos los tabasqueños y tabasqueñas a través de tu micrófono, mi Juan. Bueno, pues hay muchos temas y nos tenemos que concretar a algunos cuantos, nada más, a dos o tres, a poquitos, Así es. y los más relevantes por hoy, porque queremos que seguir platicando contigo por lo menos una vez por semana para ir desahogando y que no, como terapia, ¿no? Sobre todo como terapia, porque luego las cosas no van cambiando mucho, pero sí, no, mira, ya estamos armando un nuevo Dream Team donde va a haber encuestólogos, empresarios, gente de la sociedad, y organizarlos aquí para que todos tengan voz y voto, ¿verdad? Exfuncionarios, gente pesada que ha tenido experiencia y ha llevado los golpes no solamente de Morena o de la 4T, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y que puedan expresarse a través de este medio, además de que pues, los micrófonos están abiertos para toda la gente, porque eso es lo que, la verdad, lo hago por conveniencia, nos ha funcionado. Tratar de ayudar a la gente, despresurizar la atención. No lo agradecen los gobiernos, porque este tipo los medios cuando abren los micrófonos ayudan a que la gente se desahogue, pero no, haz de cuenta que somos los enemigos públicos número uno, porque nos atrevemos a criticar. Y es que como no hay autocrítica en el gobierno de la 4T, pues nos duele tener que cuestionar el gobierno del paisano, pero pues no nos queda otra, esa es nuestra trinchera y es nuestra chamba. No, y además no solo, mi querido Juan, no solo es conveniente por eso que decía, sino que la verdad en los medios de comunicación y la pluralidad en las opiniones en los medios de comunicación es muy rentable. La sociedad quiere escuchar la verdad y quiere escuchar la discusión de muchas opiniones, no solo de las opiniones entregadas a un gobierno. Y ahí están las radiodifusoras en Tabasco que tradicionalmente se decían plurales, y ahora desafortunadamente pues son una burla, están entregadas completamente algunas de ellas al gobierno estatal o al gobierno de López Obrador, y eso lo único que hace es demeritar la democracia, lo único que hace es castrar la libertad de prensa que es tan necesaria permanentemente y también claramente en momentos de una presidencia tan asfixiante como la de Andrés Manuel, Juan. Sí, ¿qué se espera hoy, Gerardo? Después de todas estas cuestiones tan ríspidas, por decirlo menos, con los gobernadores, particularmente del PAN, y que se dé esta reunión y donde se pide diálogo y se pide consenso, esta reunión de la CONAGO, donde pues todo parece indicar que el pacto fiscal va a ser un condicionamiento del presidente pues sí les doy un pesito por cada uno que ustedes me recauden, llévense ustedes el rechazo de la gente en el año electoral por recaudar impuestos, por ser antipopulares, ¿no? Pero bueno, Claro. está el tema de la pandemia, está el tema de la inseguridad, está el tema de la educación, bueno, todo de cabeza, mientras que sí, al parecer en las encuestas, no sé si sea show o circo de Lozoya Gate, le pueda seguir redituando popularidad al presidente porque pues parece congruente con el combate a la corrupción. Bueno, empezando por ese tema, porque como bien dices hay muchos, Juan, pero creo que ese es por el que tenemos que empezar, como bien señalas, el tema de los videos que estas personas y un panista estaban recibiendo se supone en algún lugar del Senado probablemente, que creo que ascendía a 2 millones de pesos. Bueno, ahí creo que hay que ser muy claros, Juan, como siempre lo hemos platicado tú y yo, la corrupción, venga donde venga, hay que ser radicales en acabarla. Y en ese sentido, si hay panistas involucrados, que se juzguen y si tienen que ser, o sea, si son culpables, que se les meta a la cárcel. Sí. No tengo ningún inconveniente, lo he dicho siempre, y es más, para sanear realmente la política de este país, habría que hacer eso, ir hasta el final. Dicho eso, pues, de que sea realmente todo el peso de la justicia, pero en serio, porque desafortunadamente en este país cada vez que oímos que caiga todo el peso de la justicia, ya sabemos que se van a hacer bueyes y que no va a pasar nada. Entonces, que esto de que no haya componendas políticas, me parece que hoy, pues que después de ese video, el presidente esté hoy en Querétaro precisamente, porque es un video que pues la persona que los está recibiendo trabajaba hasta ayer con ese gobernador de Querétaro, me parece
que tenemos que ser muy cuidadosos los mexicanos y particularmente cuidadosos y responsables las y los panistas de que no haya ninguna componenda. Si hay culpable más allá del que está recibiendo el dinero, que se le meta a la cárcel, o sea, sin miramientos, sea de donde sea y más, lo exigimos nosotros si son panistas. Es más, como le decía ayer Juan, si es culpable, nosotros mismos lo llevamos a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar la justicia y tenemos que acabar con eso. Ah, bueno, pero es que es de la misma familia, no, y si le podemos poner un abogado, pero de que tiene que enfrentar la justicia lo tiene que hacer todas y todos los que estén involucrados. Dicho eso, Juan, que es para clarificar y defender la institución, y cada vez que caiga algún imbécil que meta la mano, si es que estos son culpables, que vayan a la cárcel, ninguna duda, como siempre lo hemos dicho del PRI o de Morena o de cualquiera de estos sinvergüenzas que están en casi todos los partidos políticos, sin ninguna duda. Dicho eso, Juan, también es clarísimo que el presidente está usando políticamente, electoralmente todo esto. Entonces, ya dijeron que en 6 meses también van a sacar otras cosas del juicio, o sea, un poquitito antes de la elección. Entonces, yo no tendría inconveniente de eso si es que realmente se va a castigar, porque a Lozoya lo tienen todavía como un príncipe, pues, ¿no? No hay modo que pise la cárcel, y me parece que el presidente está dándole prioridad al escándalo político y no al escándalo jurídico, que eso es lo que le encanta. Y me parece pues que lo hemos visto desde que empezó su sexenio, no ha tocado ni con el pétalo de un video a ningún priista y particularmente al jefe de Lozoya, a Peña Nieto y a Luis Videgaray, cuando me parece que es evidente que ahí hay mucho que buscar, pero también es palpable, tangible, pues este acuerdo que hizo con Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República. Entonces, simplemente lo que decimos es que no sea un circo mediático, que sea realmente un proceso jurídico y que vayan a la cárcel todos los involucrados, todas y todos. Me parece que eso hay que ser muy contundente y no nada más que quede en el circo, porque el país no va a ganar nada. Esos circos los hemos visto toda la vida, nada más para tratar de ganar una elección. ¿Y por qué claramente contra el PAN, como muchos analistas han dicho? Pues porque el PAN es el único que le puede ganar, y eso está claro, es la primera oposición, es el único que le puede ganar las elecciones del 2021. Entonces, creo que las tabaqueñas y los tabaqueños y las y los mexicanos debemos estar interesados en que no se vuelva nada más un circo mediático, que haya un proceso jurídico y que lleguemos realmente hasta el fondo y a la cárcel, realmente todas y todos los que estén involucrados. Me parece que ahí tenemos que ser muy claros, mi querido Juan, y no caer otra vez en un circo mediático como tantas veces ha pasado en nuestro país, desafortunadamente. Claro, ¿cómo ves las cosas por el momento en general? Muy complicadas, ¿no, Gerardo? No, bueno, me parece que por eso, y reitero, diciendo ya que tiene que ir a la cárcel todo el que esté involucrado, el presidente está aprovechando un circo para tapar pues el récord histórico en muertes de este país. Nunca habíamos estado las calles mexicanas tan violentas como están ahora, nunca. Y lo peor es que la Guardia Nacional no ha servido para nada, además de que es una simulación y son puros militares, porque todo, las plazas, las armas, los cuarteles, todo es de los militares. No hay realmente una Guardia Civil como aprobó el Congreso. Además de ser una simulación, está siendo una farsa el resultado. Entonces las cosas se van a agravar, Juan, en el términos de inseguridad. Y por otro lado, la crisis económica, que han sido brutísimos, además de incapaces para manejar lo que ha generado esta crisis económica. El primer año, que lo manejaron con las patas y llegamos al a 0.01% de crecimiento, y ahora el cálculo está en casi menos 11% por parte del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y los que lo calculan en nuestro país también. O sea, la crisis es enorme, la crisis económica. La crisis de falta de resultados en el gobierno, esa es la inoperancia del gobierno federal y claramente de los gobiernos de ese partido Morena, como el de Tabasco, que también ha sido muy falto de resultados, pero la que más ilustra todo esto, lo burdos que han sido, los incapaces que han sido, los inútiles que están siendo, y muy probablemente lo vayan a hacer a futuro como van las cosas, es el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis de salud, deshacer completamente el seguro popular
para luego ni siquiera crear, porque todavía no sirve para nada, el INSABI este famoso, esta escalada de mentiras con respecto a cómo va la pandemia. Estos es casi 60,000 muertos que nos ponen en el tercer lugar de 200 países registrados ante la ONU, Juan, en el tercer lugar ya del mundo. Bueno, eso es impresentable, además de que los expertos internacionales y algunos nacionales han dicho, ahorita, de acuerdo a las mentiras que nos dice López-Gatell y López Obrador, ahorita ya podría haber 160,000 muertos en México, precisamente por esa farsa de cambiar de sistemas de medición para ver cómo lo van acomodando. Entonces, los escenarios son terribles en términos de las 3, 4 crisis principales que tiene el país, y si te metes al campo está igual, y si te metes a los pseudoprogramas sociales que no tienen ningún padrón de beneficiarios ni tienen ninguna forma de revisión, ahí puede estar gestándose un robo descomunal y no hay cómo probarlo. Entonces, no hay cómo demostrar que está sirviendo para nada sus programas. Entonces, me parece que esto sí, no se están midiendo, no se está midiendo, no hay políticas públicas que permitan medir la trascendencia de los programas. Claro que no hay formas, no tienen ni padrón de beneficiarios. Estos sinvergüenzas, Juan, van a repartir 420,000 millones de pesos a la mano, sin padrón de beneficiarios y sin reglas de operación. Se pueden robar todo el dinero para la elección si quieren, como lo han hecho muchas veces, y no hay ninguna forma de detectarlo porque ni siquiera hay regla de operación. Eso es lo más burdo, es una estrategia clientelar electoral que están preparando para el 2021, que inclusive repartían, ¿te acuerdas?, con chalecos morados de AMLO, hasta que se hizo un escándalo y entonces le quitaron lo de AMLO, pero siguen en ese trabajo electoral hacia el 2021 en los pseudo programas sociales que no han podido probar de ninguna forma que estén funcionando de algo, como Sembrando al Futuro o como el de los jóvenes estos que decían también. Entonces, me parece que por eso el presidente administra estos escándalos políticos manipulando a la fiscalía, la que tanto dice que es independiente y que es una farsa, y va a ir sacando estos escandalitos y estos videos para tapar. No estoy quitando, repito y reitero, si hay culpables que vayan a la cárcel, pero aparte de la cárcel, también tenemos que darnos cuenta que están tapando pues las que pueden ser 160,000 muertes y las que están oficialmente aceptadas, 60,000 por el coronavirus, pero además las otras 60,000 que son las de la delincuencia y está dejando 100 muertos diarios, lo que no habíamos visto nunca en la historia reciente de este país. Hay personas que han incluso hablado de presuntas similitudes entre Donald Trump y López Obrador. ¿Tú ves que hay ciertas conexiones en la personalidad? Sí, claro. En la personalidad sí, nada más que a diferencia de Andrés Manuel, Trump por lo menos entiende la generación de empleos para su país. Andrés Manuel no lo entiende. Andrés Manuel es paraestatal. En la cabeza lo que tiene es un concepto que el gobierno tiene que controlar todo. Y eso ya lo vimos en los 60, ya lo vimos en los 70, ya vimos a López Portillo. Tenían hasta bares, equipos de fútbol, tenían teatros, el gobierno. Eso es lo que quiere Andrés Manuel. Por eso pone una distribuidora de medicinas, por ejemplo. El gobierno nunca en ninguna parte del planeta ha sido un buen empresario, ha sido una buena empresa, desafortunadamente. Entonces, me parece que lo que es que no es la función del Estado. La función del Estado es garantizar la seguridad, es facilitar la inversión, no frenarla, no pararla. Tener el contexto claro, el Estado de Derecho, que se cumpla con el respeto a la propiedad privada. No engrosar la burocracia, no engrosar la burocracia. Claro, porque cuando, eso está probadísimo, cuando todo es de todos, entonces nada es de nadie. Entonces se permite, por ejemplo, en Pemex que estén apuñalando las tuberías por todo el país porque no es de nadie. Entonces todo el mundo está robándole a la petrolera porque pues es de todos, pero no es de nadie. Y hemos enriquecido a miles y miles de sinvergüenzas a través de Petróleos Mexicanos, en la directiva de Petróleos, en el sindicato, los políticos de todos los partidos que han estado cerca de Pemex. O sea, ha sido una basura tradicionalmente, y lo que el presidente está haciendo es precisamente engrosando eso. Ahora vamos a tener muchas más empresas públicas que no son de nadie tampoco, porque todo el mundo puede robar de ellas. O sea, me parece que es repetir la historia
y se pone mucho más cruda porque ahora además pues no hay el dinero abundante que había del petróleo cuando los 70 y ahora me parece que le está pegando por la debilidad, por los cambios absurdos que hizo el presidente, le está pegando las 4 o 5 crisis juntas al país. Y no están tomando medidas, no están apuntalando más que el fracaso económico, de seguridad, de salud y del gobierno con estas 4 crisis que tienen, Juan, y eso es peligrosísimo para el país, Juan. O sea, tenemos 51 millones de personas más los 10 millones de personas en pobreza que ya nos dijo el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, el Coneval, que van a haber en este año. 60 millones de personas en pobreza, ¿cuántas más le quiere poner el presidente? Con su hipocresía de que primero los pobres, está haciendo todo para meter a muchos más millones de personas en la pobreza y pobreza extrema, Juan. De ese nivel es el tamaño de la incongruencia de Obrador en estos momentos. Pero la mañanera, Juan, sirve mucho para adoctrinar, sí, claro, para mantener, claro, se oye para mantener el horrible, pero él mismo lo ha dicho así, para mantener vigente esa granja de gansos. Qué horror que haya esa expresión, la granja de gansos, que le permita garantizar. Somos 130 millones de mexicanos, ¿no? 30 votaron por López Obrador, pero 30 no son todos. Yo voté por López Obrador, yo sí lo reconozco, yo voté por López Obrador. Sí, me habías dicho. Y dicen que no hay que arrepentirse de lo que ya pasó, porque dicen lo que hice bien, pues me sirve para amar la vida, y lo que hice mal, pues para aprender a vivirla, ¿no? Pero la estamos viviendo durísima. No, claro, y además, una cosa es cierto, Juan, sí es cierto que había mucha incertidumbre, había mucho coraje contra el gobierno de Peña Nieto, muchos problemas. Mucha esperanza en el país. Claro. Eso se entiende, yo entiendo que hayan votado por él, entiendo que le hayan creído, entiendo que había mucha gente molesta, a mí me parece, siempre lo dije, el escenario no podía ser positivo con alguien como él, menos en que aquel luchador, aquel crítico social, se transformó en un animal pragmático antes de la elección, tiempo antes de la elección, donde ya se juntaba con cualquier tipo de sinvergüenza, con cualquier mafioso de cualquier partido, de todos los partidos sindicales y toda esta basura que parió como gente negativa el país por mucho tiempo, la sumó felizmente, la abrazó y ahí está gobernando con ella. Me parece pues que evolucionó de aquel, involucionó más bien de aquel crítico social que movilizaba, etcétera, con ideales, pues se fue haciendo un mafioso más de la política mexicana, y hoy que lo gobierna, desafortunadamente, ahí es donde yo le digo a la gente que votó por él de buena fe, dense cuenta, es puro engaño, es pura simulación. En el discurso podemos coincidir, sí, claro, la pobreza es muy importante, la anticorrupción es muy importante, las acciones anticorrupción en el discurso, pero en los hechos le está dando el 80% de los contratos asignados a la mano a personas sin concurso, sin licitación, como el caso de Dos Bocas, en donde tú y yo y todos los tabaqueños conocemos a los tabaqueños que están metidos ahí. Son la gente que toda la vida ha sido corrupta y ha comprado al gobierno. Son los mismos, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, pero con la pestilencia del discurso de que son anticorrupción. Eso me parece que es la hipocresía más grande. Y ahí es donde uno invita, ahí es donde uno invita a los que votaron por él, Juan, a que lo reflexionen por el bien de Tabasco y del país y se den cuenta y podamos ser un contrapeso en junio del 2021. Además, también para los que votaron por él, Juan, y le siguen creyendo, ponle un contrapeso para que tenga que dar explicaciones, para que tenga que argumentar para qué quiere este dinero o aquel dinero, que es precisamente lo que debe hacer el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que ese contrapeso puede ayudar al país y, como le he dicho siempre, puede ayudar a Andrés Manuel. Si lo quieren, ayúdenlo poniendo un contrapeso. Si no lo quieren, pónganle un contrapeso para que no vaya a desbocarse y vaya a quebrar al país o lo vaya a tirar para el acantilado, como desafortunadamente va. Y en vez de que pase a la historia como el mejor, pudiera pasar como uno de los peores presidentes de este país, ¿no? Yo lo dije, ¿te acuerdas en aquel video tan criticado de las formas de cómo Andrés Manuel ya estuve ahí en Tepetitán, ya estuve ahí en Tepetitán. De cómo las formas tabasqueñas las estaba mal usando Andrés Manuel para gobernar, y precisamente eso decía, se puede ir como el peor presidente al basurero de la historia.
Ahí está en esa disyuntiva. Ahorita ya más inclinándose hacia irse al basurero de la historia que hacer un buen presidente, pero me parece que ahí, por eso digo, que los tabasqueños que realmente confían en él, pónganle un contrapeso en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que lo contengan a él en todas sus burradas. O sea, que las cosas positivas sí les respalden, pero en las burradas no. Ese es el contrapeso. Ahorita no tiene ningún contrapeso, se va libre, dice todo lo que quiera, hace todo lo que quiera y está afectando a un país enorme. Y para los que no creemos en él, el contrapeso también va a ayudar a que no termine como el peor presidente de la historia de México, pues, ¿no? Claro, Gerardo, te agradezco por hoy. Gracias, muy amable, Gerardo. Al contrario, mi querido Juan, te mando un abrazo muy fuerte, que todo vaya bien. Seguro, Saludos a todos. Estás seguro, cabrón, la verdad. Bueno.